la programación Radial Luz de Esperanza Ecua, y esta su hermana en Cristo, Rina Naranjo de Girón. Damos gracias al Señor por Radio Filadelfia y por Verónica Núñez, que ella es el que nos está ayudando en los controles. Te saludamos, Vero. Bendito Dios, aleluya. En esta mañana quisiéramos continuar el mensaje de la semana pasada en Mateo 24, así que vamos a continuar en esta hora y leemos el Mateo 24:1. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Señor Jesús, bendice esta palabra en nuestros corazones. Permite que podamos ser receptivos a ella y que podamos, Señor, tener una mente abierta para poder, Señor, entender tu palabra en nuestros corazones, para poder tener propósitos para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Como decía la semana pasada acerca de esta porción bíblica en Mateo 24, en la cual cuando Jesús comenzó a darle directivas a una nueva visión, una nueva perspectiva del futuro para sus discípulos, que mientras había estado en el templo, había estado dándole esta predicación a los que estaban ahí, incluso aún los mismos fariseos. Pero cuando ellos salían del templo, los discípulos están impresionados por esa construcción maravillosa de este templo que habían estado haciendo ya por más de 20 años. Bendito Dios. Ellos estaban maravillados con este templo y le decían: mira este templo, qué hermoso, mira qué grande y maravilloso. Y el Señor les volvió a repetir, ya se lo había dicho: esto no va a durar, esto va a quedar en añiscos, todo se va a venir abajo. Digo, pero ¿cómo es esto? Si tanto tiempo se ha tomado para poder hacer este templo, ¿cómo es que va a ser? Ellos no entendían, no comprendían qué era lo que estaba por acontecer. Número uno, este templo ya era el tercer templo en la cual el pueblo de Israel había hecho. Este era el tercero, y había sido el que lo construyó era Herodes el Grande, y esto comenzó en el año 20 antes de Cristo. Para este tiempo de Jesús todavía estaba en construcción. Dice que se tomaron 46 años para poder completar toda la construcción del templo, solo para que después de 6 años iba a ser destruido. Alabado Dios. Pero ya Jesús se lo había advertido. Entonces dice que el Señor, ellos sentían este orgullo por su religión, porque esto les daba a ellos mucha poder y autoridad de poder tener, ¿verdad? Pero el Señor le dijo: esto no va a acontecer, esto no va a permanecer. Bendito Dios. Entonces esta profecía se cumplió. Dice la palabra que después, en el año 70, por Tito, el general romano, dice que este hombre destruyó, y esto yo ya lo expliqué la semana pasada, pero esto marcaría una etapa en el plan eterno de Dios. Sabemos que después de esto fue cuando la iglesia del Señor comenzó el Señor a levantar a través de los discípulos, ¿verdad? Y el pueblo del Señor, la iglesia que es ahora, ¿verdad?
Damos gracias al Señor porque nos dio la oportunidad, ya que este pueblo no hizo caso de los mandamientos del Señor. El Señor abrió esa puerta para que los gentiles entráramos, y por eso estamos aquí ahora, haciendo lo que Él nos encomendó, que es predicar el Evangelio de Jesucristo. Las preguntas: cuando ellos salieron del templo, estos discípulos comenzaron a pensar. Dice que mientras ellos caminaban, salieron de la ciudad, pasaron por el torrente este torrente que quedaba entre el medio, era como un valle entre el medio de Jerusalén y el monte de los Olivos. Entonces, cuando llegaron a este lugar de los Olivos, en un lugar donde uno puede mirar hacia el frente en la ciudad, donde uno puede contemplar esta ciudad y este templo, ellos le hacen esta pregunta, lo sacan aparte a él y le preguntan. La pregunta de los discípulos tiene 3 componentes. Número 1, ¿cuándo tenía lugar la destrucción de Jerusalén? ¿Qué señales habría de la segunda venida de Jesús? ¿Qué señal habría del fin del mundo? En la mente de los discípulos, las 3 preguntas se referían a un solo evento. Era la gloriosa manifestación del Mesías sobre la tierra. Eso era lo que ellos estaban esperando y estaban ansiosamente para que sucediera. Pero el Señor había venido a conquistar otro mundo, que era el mundo espiritual. Eso era lo que Él había venido primero. Lo importante para Dios primero es el alma del hombre. El alma. ¿De qué le sirve al hombre granjear todo el mundo si su alma se perdiera? Así que cuando Jesucristo venga al mundo, Él ya ha completado la obra de la salvación sobre la tierra. Número 1, eso es lo más importante para Dios, la salvación del hombre. Alabado Dios. Aleluya, alabado Dios. También deberíamos tener claro que no estaban hablando del fin del mundo, sino era de esa era. El relato en Lucas 19:11 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaban cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Eso era lo que ellos estaban esperando. En Mateo 24 dice: en esta sección Jesús advierte a sus discípulos de no dejar llevarse por los falsos profetas y las señales. Dice, advertencia número 1, la advertencia que les hace Dios a ellos es: velad, mirad. ¿Mirar qué? Mirar que no sean engañados. Esa es una de las cosas en las cuales el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros, es advertirnos de las advertencias en las cuales la palabra nos dice que tenemos que estar despiertos, apercibidos, para poder nosotros traer estar atentos a las cosas que acontecen en el mundo. Quiero seguir adelante en lo que respecta acerca de lo que el Señor dijo acerca de estas señales. Perdón que no puedo seguir adelante aquí. Dice, los falsos cristos pueden engañar porque nunca aceptaron la verdad. Son personas en las cuales se paran y se ponen nombres, cogen posturas como pastores, ministros de Dios, pero no tienen un encuentro con Dios. Todo lo hacen en la carne, ministran en la carne. Todas estas cosas lo hacen porque ellos solamente están mirando de qué van ellos a poder sacar ventaja. Por eso es que cuando dice la palabra, las ovejas oyen la voz de su pastor. El pastor es lo primero que hace, es que cuando trae las ovejas a su redil, las trae así, ellas comienzan a conocer la voz de su dueño. Por eso es que cuando un pastor que no es pastor, que se llama y no es pastor, por eso es que las ovejas, cuando pasa algo con las ovejas, en vez del pastor venir al auxilio, ellos son los primeros que salen corriendo. Eso es lo que pasa, no pueden porque no están capacitados para poder enfrentar las adversidades que vienen al rebaño de las ovejas. Dice que una de las cosas en las cuales Dios siempre quiere proyectarnos es a nosotros
que podamos tener en cuenta que Dios está al tanto de las cosas. O sea, nada ocurre en la tierra que Él no esté al tanto de las cosas. Entonces Él dice, no os turbéis. O sea, estas cosas que suceden, estas cosas que estaba hablando el Señor dice, van a acontecer estas cosas, pero no te turbes. Yo estoy al control. Entonces, estuve haciendo ¿cómo que se dice? Buscando en el internet acerca de las pestes, de las guerras. Primeramente quiero ir a las guerras. En los últimos 100 años han habido 134 guerras en el mundo. Esto es Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Europa, Asia, o sea, en todos los lugares con los continentes han habido así, allá para acá y para allá han habido muchas guerras y también amenazas de guerra, ¿no? Y sabemos eso, que aún en el día de hoy hay tantas amenazas, ¿no? Eso solamente para que usted se ponga en la mente a pensar que esto de que decía el Señor, habrán guerra y rumores de guerra, esto es lo que ha estado pasando desde siempre. Desde siempre. Podemos mirar una de las cosas, los cristianos, nosotros los que estudiamos la palabra, la Biblia, podemos experimentar que a través de los siglos, de las edades en las cuales la Biblia, porque la Biblia cubre como alrededor de 6,000 años, podemos mirar el desarrollo del pueblo judío, en la cual se mira tantas guerras que ellos han tenido. Entonces, por eso es que podemos nosotros mirar de que, imagínense las guerras de ellos, las guerras de todo el mundo, de cada país. O sea, esto siempre ha existido, todas estas guerras han existido. Entonces, pero no es el fin, decía el Señor. No te turbes. Hay cosas más que tienen que acontecer. Entonces, también dice pestes. No solamente estoy hablando también, esto lo saqué del internet porque estaba tratando de mirar más o menos cuáles son las pestes que han habido en los últimos tiempos. Entonces dice, no solamente en lo que lleva en el siglo XXI hemos tenido a SARS, la gripe por el H1N1, el Zika, el ébola y el MERS. El cólera también, las claves de su difusión hay que buscarlas en crecimiento desordenado de las ciudades con un sistema de abastecimiento de agua potable incapaz de segregar de forma correcta el agua limpia con la sucia. O sea, hay que tener más cuidado en ese asunto, ¿verdad? Dejemos eso a las autoridades que se tomen en cuenta en eso. Desde 1817 se han producido 7 epidemias más. 6 tuvieron lugar en el siglo XIX y 2 en el siglo XX. La séptima se desató en Indonesia en 1961 y la octava en 1991 en 16 países de América Latina. Una región que hasta este momento había estado libre de enfermedad. En otras palabras, entre 1817, la primera epidemia de cólera y la de la gripe española, han habido otras epidemias que han afectado a diferentes puntos del planeta. La gripe española, la más mortífera, estuvo producida por el virus de influencia A tipo N1H1. Entonces, dice, se estima que en aquel momento fallecieron en torno de 50 millones de personas y que a diferencia de la actual COVID-19, se dio fundamentalmente con la población más joven. El COVID-19 frente a SARS, el MERS y el H1N1, un estudio publicado por el New England Journal of Medicine, compara el coronavirus con el SARS y el MERS y la gripe estacional H1N1. Patologías con síntomas muy similares y llegan a varias conclusiones. Por un lado, la tasa de mortalidad del COVID-19 es mayor que en el resto y se sitúa en un torno de un 73%. Le sigue el MERS con un 60% y el SARS con un 47%. Ahora,
¿Qué es lo que trato de decir esto? Solamente yo quiero darle una estadística de lo que ha pasado en el mundo anteriormente. O sea, esto de el COVID-19 no es nuevo. O sea, esto es una peste más. Son señales de los últimos tiempos. El hambre es otra cosa también, el hambre. Información sacada de World Vision. 7 países en donde abunda la desnutrición infantil y el déficit de crecimiento. Afganistán número 1 y número 2, Burundi, Afganistán. Estas son ciudades considerablemente sobrepobladas y muy peligrosas. Entre crisis, conflictos y pobreza, los niños afganos tienen un alto índice de desnutrición crónica. O sea, esta gente totalmente están en mucha necesidad. Número 3, India. India es la segunda nación más poblada del mundo. En Timor Oriental es un país más pobre, el más pobre de Asia. En Malawi, conocido como el corazón caliente de África, es uno de los países en donde agobia la hambruna. El país se enfrenta a problemas recurrentes de hambre y escasez de alimentos como consecuencia de la sequía del 2012. Número 6, Zambia. Alrededor de la mitad de las personas de Zambia están sin trabajo y más del 85% viven debajo del umbral de la pobreza. Y número 7, que me asombró, Guatemala. Guatemala, no sé cuándo se hizo esta estadística, pero aquí yo la agarré, ¿verdad? El 48% de los niños guatemaltecos menores de 5 años padecen de desnutrición y retraso en el crecimiento debido al poco acceso a alimentos y a la desinformación. Ahora, terremotos es otra cosa de los que el Señor nos está anunciando. Solo en el año pasado, en el 2019, hubieron 1.637 terremotos en diferentes partes del mundo. Esto fue el año pasado, hermano. Así que ya en este año ya hay un número también. En Mateo 24:6 dice: y oréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Esa es la clave que Dios nos da aquí para los creyentes, para los que hemos estudiado la Biblia, tenemos el conocimiento de Dios. Dice la palabra: no te turbes, porque ya está avisado que estas cosas han de ocurrir. Dice, porque es necesario. Ahora, mi pregunta, yo me hago muchas preguntas, digo, necesario, ¿por qué este asunto de necesidad de poder saber que estas cosas tienen que acontecer? Yo me pongo y a veces le pregunto a mi esposo y le digo, bueno, ¿por qué es necesario que acontezcan todas estas cosas? Bueno, imagínense, en un ejemplo nada más, si estos nazis y estas personas que mataron a tantos judíos y hicieron tanta perversidad, supuesto que tenían que levantarse a las naciones a salvar a los que estaban siendo asesinados, ¿verdad? Por esta gente. Entonces, hay siempre motivos por los cuales las guerras suceden. ¿Por qué? Porque hay hombres malvados de corazón que quieren siempre tener poder en la gente y en los pueblos y en las naciones. Ese es el espíritu que reina, el espíritu del anticristo, que quiere tomar control de las mentes y de los corazones. Todavía este es el día en el cual hay muchos que quieren hacerlo, pero sabes que todavía no se ha manifestado, porque el Señor, no es el tiempo todavía. Es necesario que sucedan estas cosas. ¿Para qué? Porque como pueblo del Señor, que sabemos que estas cosas van a acontecer, es un aviso de parte de Dios que nos está diciendo: apercíbete, mirad, ponga atención a lo que está pasando en la tierra. No nos podemos dar el lujo de dormirnos en los laureles. No es el tiempo en el cual nosotros ahorita estamos llamados a estar peleando por las doctrinas. No es el tiempo de podernos estar peleando nosotros ahora.
de unos a otros que yo soy más que ti. No es tiempo en este momento de poder decir yo soy más grande o yo tengo el ministerio más grande o hacer las cosas más. Este es el tiempo en el cual es cuando más tenemos que estar buscando la presencia del Señor. Necesitamos estar, ¿sabe por qué? Porque hay una manifestación, una corriente. Yo no sé si usted ha experimentado esta corriente de doctrinas erróneas que se están levantando. Muchas veces cuando predico me gusta traer esto a la memoria de Adán y Eva. Ellos fueron engañados porque Satanás les dio una doctrina, mitad verdad, mitad mentira. Entonces ellos tomaron esto y fueron engañados. Entonces, al verse ellos engañados y haber caído en pecado, se vieron desnudos. Entonces ellos trataron de hacer otra religión en la cual ellos quisieron cubrirse para que su pecado no se haga notorio. Entonces ellos, al poderse cubrir con estas hojas, dicen que cosieron ciertas hojas. Imagínense, lo mismo que Dios produce, lo mismo que Dios había hecho, creación de Dios, lo agarra el hombre y trata de cubrirse. Porque, hermano, esto no es de que si yo voy a hacer un rezo, yo voy a hacer indulgencia, voy a hacer para ser salvo. No, ya está establecido en la palabra que solamente a través de sangre el pecado es perdonado. El Señor cuando los encontró en esta situación escondido, le dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás escondido? Y ellos se dieron cuenta. Y sabe que lo bueno de todo esto es de que Dios los cubrió, les dio una cobertura, les dio algo nuevo, les dio algo vivo, les dio una oportunidad mayor, mejor de la que ellos habían obtenido. Habían tratado de hacer por ellos mismos, de salvarse ellos mismos. Y ellos fueron cubiertos. Eso es lo que quiere hacer Dios en este día. El cristiano que sabe la Biblia, que ha estudiado la palabra, y ahorita yo me refiero a la iglesia, estudiamos la palabra. ¿Por qué el Señor enviaba las plagas al pueblo de Dios? ¿Por qué enviaba la hambruna al pueblo de Dios? ¿Por qué venía sequías al pueblo de Dios? ¿Por qué acontecían terremotos en la tierra de Dios? ¿Por qué no había alimento en el pueblo de Dios? Porque ellos se apartaban continuamente de los mandamientos y preceptos de Dios. No obedecían a Dios, a la palabra. Entonces al salir de la voluntad de Dios, al salir de los preceptos de Dios, entonces Dios tenía que traerlos a ellos para atrás, para que ellos se dieran cuenta que sin Dios no podían haber vivido. Solamente era en el momento cuando ellos reconocían que necesitaban a Dios y clamaban a Dios, entonces Dios mandaba un Salvador, Dios mandaba un alivio, Dios mandaba la respuesta a esa petición y a esas lágrimas de estos hombres en la cual se ponían en la brecha para poder interceder por este pueblo. Es lo mismo en estos días, ya no a un solo pueblo, pero al mundo, a todos los que vivimos en el globo terráqueo. El evangelio ha sido para todo el mundo, para que todos nosotros podamos beneficiarnos del evangelio, de aquel sacrificio que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Fue acepto delante de Dios y ahora se nos abrió el camino y está libre para que todos los que nosotros estemos en esta tierra podamos recibirlo a Él y decirle: Señor, ven a mi corazón, sálvame. O sea, esto no está solamente para un grupo, esto no son solamente para una clase de personas. No está para una sola persona de una lengua o de una nacionalidad. Esto está abierto a todo. Dice la palabra en Juan 3:16, porque Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esta es la oportunidad que Dios abre para poder traer a conciencia
la vas a hacer tú solo. Tú eres capaz de salvarte a ti mismo. Tú eres capaz de traer la solución al problema en la cual tú te estás presentando en el día de hoy. Pues yo te ofrezco la solución a tu problema. Y la solución a tu problema se llama Jesús. Jesús de Nazaret, Jesucristo, aquel que abrió el camino a Dios, hacia Dios, para que podamos obtener su riqueza. Dios no quiere que el hombre perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Tenemos que reconocer en el lugar donde hemos caído. Tenemos que reconocer en el lugar en donde estamos y retornarnos a Dios y decirle al Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir para ti. Señor Jesús, mira a aquella persona que está mirando, que está escuchando. Yo te lo presento. Y si alguien se ha apartado, Dios mío, acógelo, tócalo, renuévalo, levántalo, Dios mío, con propósitos para ti. Mira esa alma, Señor eterno, que está toda ahí, que no tiene solución al problema, pero tú eres la solución a ese problema de esta persona. Te pido que tú levantes, toques, hagas un milagro en esta vida. Y si alguien está enfermo, yo digo palabra de vida en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de tu Hijo amado. Señor, gracias. Gracias porque tú eres nuestro sanador. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Él es nuestro proveedor, nuestra salvación, nuestro Salvador. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Así que sigue adelante en el Señor y métete en el Señor, sírvele de todo corazón, que hay recompensa para todo aquel que le sirve. En el nombre de Cristo Jesús, aquí estaremos el viernes al mediodía, no se lo pierda. Este es el programa radial Luz de Esperanza y esta es su hermana en Cristo, Rina Naranjo. Que Dios me los bendiga. Amén y amén.